Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar aprendiendo a dibujar labios y también a pintarlos. Así que nada, comencemos, que va a estar muy bueno este video. Ok, lo primero que vamos a estar viendo es cómo estructuro los labios. Entonces podemos dividir a los labios en dos partes, en una parte inferior y en otra superior. Para representar ambas dibujo círculos, como estarán viendo en pantalla, los cuales los completo hacia los exteriores con una especie de triángulo que a veces también se transforman en cilindros, para poder deformar lo que es la curvatura de los labios. Después remarco el contorno de los labios. En la parte superior, uno de los dos círculos, lo que me da a representar el arco de Cupido. Ahora por el otro lado, en el labio inferior, hago una especie de semicírculo que a veces también puede tener una forma más recta o angular. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que las comisuras de los labios no son puntos. Por lo general siempre tienen forma de triángulos muy pequeños, porque hay que tener en cuenta que es la unión de ambos labios y que en esa parte no entra luz, por eso es que es bastante oscuro. Sin embargo, no son puntos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los labios son músculos y que tienen volumen. Esto quiere decir que tienen movimiento y al mismo tiempo tienen profundidad. Por lo tanto, a la hora de pintar los labios hay que tener en cuenta esa profundidad. Por lo tanto, lo que hago es pintar el labio inferior siguiendo una especie de círculos para ejemplificar el volumen. Ahora, otra cosa con respecto al movimiento es que los labios, al moverse, también hacen que se mueva la piel alrededor. Es decir, se puede tensionar la piel o al mismo tiempo se pueden armar distintos pliegues, por llamarlos de alguna forma. Estarán viendo en pantalla cómo modifico la boca de esta persona y verán cómo se mueve también su piel. Pasa lo mismo a la hora de dibujarlos. Pero bueno, continuamos. Una cosa que quería mencionar es que yo no dibujo esta estructura ni este sistema cada vez que voy a dibujar labios, porque uno es insostenible, tardaría demasiado, y otra es porque no tengo muy presente a la hora de dibujar labios. Sin embargo, alguien me comentó hace un tiempo de cómo dibujaba labios y me pareció como buena idea hacer un video explicando más o menos el proceso. Fue una autoinvestigación porque no lo tenía muy en claro. Es como algo que hago muy automáticamente y no le prestaba demasiada atención. Pero también creo que es importante analizar o tener cierto estudio de cosas simples, no en el sentido de que dibujar labios sea simple, sino en el sentido de conocer más la forma en que dibujas. Pero en fin, continuemos un poco con la explicación. Como estuvieron viendo, estuve dibujando en esta ocasión una boca donde se ven los dientes. Hay que tener dos cosas presentes a la hora de dibujar bocas que estén abiertas, es decir, que se vea el interior de la boca. Es que por lo general siempre va a estar bastante oscuro y va a estar en sombra porque no entra demasiada luz, al menos que la boca esté muy abierta. Por lo tanto, lo máximo que se van a ver es los dientes superiores o un poco de los inferiores, pero realmente lo demás va a ser sombra. En este caso, como estuvieron viendo, dibujo una boca bastante abierta, por lo tanto no seguí estrictamente la estructura que les mencioné antes. Por lo tanto, lo que hice fue dibujar la forma en general que va a tener la boca y los labios y dibujar dentro de esa forma la estructura que les comenté en un principio. Acá estarán viendo otro ejemplo que se ve un poco más claro, donde los dientes están mordiendo el labio inferior, pero básicamente dibujé la forma total de la boca y luego fui detallando con la estructura de cada labio. Y básicamente, si aplicamos como esta metodología o estructura, podemos dibujar varias formas de labios, y lo que creo que es más importante es ver muchas referencias, practicar y al mismo tiempo exagerar la forma en que dibujamos para que tenga más relevancia a la hora de dibujar labios. Y en general, cualquier cosa hay que darle un poco de spicy, diversión al dibujo, porque si no es bastante aburrido. Pero en fin, básicamente todos los ejemplos que estarán viendo a continuación los hice siguiendo esta estructura. Más adelante van a ver cómo pinto los colores, cómo pinto los labios, pero en esta vez en digital, donde no priorizo en la estructura a la hora de dibujarlo, sino que me enfoco más en el coloreado y les voy a estar explicando distintas cosas. Pero en fin, este es el resultado de las estructuras y de los dibujitos que hice en tradicional. Quería que fueran en tradicional para que vean que no es necesario herramientas digitales para poder practicar y aprender, así que continuemos con lo siguiente.
Bueno, lo segundo que vamos a estar viendo es cómo coloreo los labios. Aquí ya entramos en un territorio un poco más subjetivo, porque depende de cómo ustedes pinten en general su estilo y todas estas cosas que son subjetivas y la manera de dibujar de cada uno. Pero bueno, aquí les voy a estar explicando mi metodología a la hora de pintar labios, un poco buscando en el interior y tratando de analizar la forma en que pinto de una manera objetiva o estructurada para poder explicarles, pero básicamente es como pinto y mi estilo. Lo primero que hice fue dibujar varios bocetos de distintos labios, y como estarán viendo en pantalla, a la hora de dibujarlos no estoy haciendo todas las guías o la estructura que les comenté en el principio del video. Simplemente estoy dibujando de manera natural, como si estuviera haciendo cualquier otro dibujo, donde los labios no es lo principal o lo central del dibujo, simplemente son otro elemento más. Pero quedaron bastante bien, es decir, no estuve siguiendo ninguna estructura, pero tenía la mano ya calentada, ya había practicado bastantes labios con los dibujos anteriores, por lo tanto salieron bastante bien. Pero en fin, continuemos. Lo primero que hago es colocar los colores base. Aquí quiero mencionar algo bastante importante, es que no les voy a estar mostrando cómo pintar un determinado color de labios porque es bastante absurdo. Es decir, hay múltiples personas con distintos labios que tienen distinta pigmentación y al mismo tiempo existen los colores de labios, los labiales, que sería bastante tonto explicar una única manera de pintar los labios. Les voy a estar mostrando mi proceso a la hora de hacer los volúmenes, que se pueda distinguir la forma de la boca, pero que podamos sustituir y cambiar los colores a como querramos. Pero bueno, lo primero que hago es pintar los colores base, tanto de la piel como de los labios. A partir de esto empiezo a implementar las luces y las sombras para generar el volumen. Por lo general hay lugares donde siempre va a estar la sombra, como son las comisuras de los labios y también en el contorno de los mismos. Las comisuras siempre van a tener una forma un poco triangular alargada y la comisura de los labios me gusta remarcarlo para enfatizarlos. También hay que tener en cuenta que en el labio inferior la sombra va a ser mucho más grande, como estarán viendo en pantalla. Normalmente dibujo triángulos o círculos para representar esta sombra, pero depende mucho de la dirección de la luz. Que hablando de dirección de la luz, podemos mencionar ciertas zonas donde siempre agrego iluminación. Por ejemplo, en el arco de Cupido. Siempre me gusta agregar un brillito ahí porque remarca más la forma que tiene, ya sea muy triangular o al mismo tiempo muy curva. Después, el labio inferior siempre va a tender a estar más claro que el labio superior. Esto se debe porque en el labio superior no le pega directamente la luz. Normalmente está en una especie de sombra que no es tan marcada, pero generalmente tiende a tener una pigmentación un poco más oscura. Ahora, si se acuerdan que antes les mencioné que cuando la boca está abierta se ve un poco del interior de la boca, sin embargo hay que tener en cuenta que por lo general está en sombra. Pero en el caso de que se llegue a ver la lengua, hay que pintarla de una forma que se funda con el interior de la sombra, ya que si no va a aparecer un elemento que está ahí y se va a ver un poco extraño. Por lo tanto, estuvieron viendo cómo coloreó la boca. También hay que tener en cuenta que tiene una especie de pliegue en el medio. Otra cosa que les recomiendo hacer es remarcar el límite entre los labios superior e inferior con los dientes para poder separar ambas formas y que no se vean completamente pegadas. Ahora, otra cosa importantísima es que el interior de los labios, lo que está entre los dientes y en sí el interior de los labios, esta parte que les estuve señalando, va siempre a ser un poco más clara que en sí la forma del labio en la parte exterior, y a su vez tiene ciertas protuberancias que estarían buenas remarcarlas. Obviamente igual tampoco es tan necesario detallar en esos aspectos. Y ahora, como estarán viendo, estoy pintando unos labios de color morado para que vean que se puede aplicar a cualquier tipo de colores de labios, todas las cosas que les estoy mencionando. Pero bueno, ahora voy a decirle varios consejos muy juntos y muy rápidos. Primero, en las comisuras me gusta agregar una luz para contrastar más esa parte que está en sombra, es decir, en alrededor de las comisuras agrego un brillo para resaltar más el contraste. Además, esta luz hago que se extienda al interior de los labios, sobre todo en el inferior, para que tenga un look más natural. Es raro de explicar, pero básicamente es eso. Y después, otra cosa que suelo hacer es agregar un color más saturado en el medio de los labios. Agarro el mismo color, pero lo saturo un poco para agregar más profundidad. Otra cosa bastante importante son las luces. En este caso
agrego unos brillitos para resaltar lo que es el brillo en sí natural de los labios, que lo suelo colocar en el labio inferior. Siempre utilizo líneas o también utilizo formas como rectángulos o círculos. Les voy agregando un poco del color de fondo de los labios para que no se vea tan artificial y parezca más natural. Pero en fin, creo que esos son todos los consejos que les pude mencionar en esta ocasión. Y este es el resultado final, tanto de estos últimos dibujos como los dibujos en tradicional. Creo que quedaron bastante bien. Espero que les haya servido y que los puedan implementar al menos alguna cosa en su estilo. Y ahora sí, sin mucho más que agregar, me voy despidiendo. Adiós.